Y ya saben que aquí en Buenos Días Canarias estamos dedicando esta semana a la diabetes, que es una enfermedad que tiene gran impacto en la población canaria, pero también un gran coste económico. La prevención, la atención y los tratamientos de la diabetes suponen un 25% del presupuesto que se destina a sanidad. La diabetes y sus complicaciones suponen un gasto sanitario superior al cáncer, al VIH y el Alzheimer. En su conjunto, unos 300.000 canarios podrían ser diabéticos porque unos 70.000 estarían aún sin diagnosticar. Elizabeth Hernández es directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, señora Hernández? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Las cifras de diabéticos en Canarias son muy significativas. La previsión, además, es que sigan aumentando. ¿Están funcionando los programas de prevención? ¿Hay conciencia de la enfermedad? Bueno, son muchas preguntas en uno. Yo primero que nada quiero agradecerles la oportunidad de poder entrar a contar un poquito las distintas líneas de trabajo y hacer esto que tenemos que hacer, que es un frente común para abordar una enfermedad como es la diabetes. Efectivamente, la diabetes tiene una alta prevalencia y una alta incidencia en nuestra comunidad autónoma, pero también es cierto que en los últimos años el trabajo que se ha hecho y la mejora en cuanto a las cifras del control de la enfermedad son también bastante alentadoras. Como todos sabemos, hay dos tipos de diabetes y es cierto que en la diabetes tipo 2, que es la que tenemos una incidencia bastante alta, pues todo lo que tiene que ver con los hábitos de vida, la obesidad, el sedentarismo, sobrepeso, todas esas situaciones hacen que sea un caldo de cultivo para poder desarrollar una diabetes. Entonces, en la medida en la que nosotros como comunidad autónoma no trabajemos todos de forma interdisciplinar, todas las consejerías, porque la salud tiene que ser algo intersectorial, para mejorar como digo, los hábitos saludables, la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, pues en la medida en que todos nos aunamos para eso, mejoraremos las cifras de la diabetes en nuestra comunidad autónoma. A eso iba yo, señora Hernández, porque al fin y al cabo esto necesita un abordaje multidisciplinar, transversal. Estamos hablando incluso de cómo inculcar ya esos hábitos de los que usted habla desde la escuela, precisamente cómo es el trabajo en la educación, cómo se trabaja ya precisamente con los niños, hablando también de unas cifras que en Canarias en cuanto a obesidad infantil no estamos entre los mejores puestos. Sí, nosotros desde el Servicio Canario de Salud se han ido desarrollando distintas guías, distintos protocolos y hay uno muy específico dedicado y elaborado por profesionales, enfermeros, pediatras, endocrinos en nuestra comunidad autónoma, dedicado fundamentalmente a la obesidad infantil. Y también tenemos unos programas muy potentes en la Dirección General de Salud Pública que trabajan directamente en los colegios todo lo que tiene que ver con actividad física, con hábitos saludables, cómo aprender a construir un plato sano, todo este tipo de cosas, porque lo que está claro es que el eje fundamental es la promoción de estilos de vida saludables y la prevención primaria y el diagnóstico precoz. Y lo que afortunadamente está cada vez más claro y cada vez vemos más claro, porque la evidencia nos hace ir así, es que un elemento fundamental es trabajar con los niños desde las edades más tempranas. Hemos visto que para abordar, que son una palanca importante dentro de las familias, porque consiguen sensibilizar al padre, a la madre, al tío, al abuelo, con todos esos aprendizajes que ellos traen desde la escuela. Entonces, esa alianza es fundamental para poder ir produciendo cambios tan necesarios en nuestra sociedad canaria en cuanto a ese respecto, ¿no? ¿Existen datos que indican que las mujeres son más propensas a padecer esta enfermedad de la diabetes? ¿Se sabe por qué? Fundamentalmente volvemos otra vez a lo mismo, el tema de la obesidad, ¿vale? La obesidad, el sobrepeso, el sedentarismo. Como digo, también afortunadamente los cambios sociales en los últimos años que hacen ver ese empoderamiento de la propia sociedad, incluso de la mujer a la hora de hacer actividad física, a la hora de ser muy activa en todo esto, también va a ir cambiando todo este tipo de hábitos. Es verdad que otros nos los pueden hacer de alguna manera distorsionar
distorsionar, porque también es verdad que el tabaco, por ejemplo, se ha introducido en los últimos años muy potente dentro de lo que son todas las mujeres, y está aumentando la incidencia de tabaco, más en mujeres que en hombres, ¿no? Pero a este respecto, como digo, un factor fundamental es el tema de los hábitos, es el tema del sedentarismo, es el tema de la alimentación, la cesta de la compra, todo este tipo de cosas. Es decir, por eso hablo de ese trabajo fundamental interdisciplinar, pues desde las consejerías que tienen que ver con consumo, con agricultura, todas las estrategias que se hacen de los cabildos, de los ayuntamientos, de cómo saber construir un plato sano, hacer una cesta de la compra, desde todas esas estrategias de verdad que entendemos que son fundamentales y son un pilar fundamental. Como yo digo, nosotros intervenimos, nuestro sistema sanitario interviene cuando ya de alguna manera se detectan también patologías. Tenemos que intentar hacer un diagnóstico lo más precoz posible, y ahí también tenemos una alianza muy importante con las asociaciones de pacientes, a veces también estas oportunidades que nos dan los medios de comunicación para estar sensibles a todas estas patologías y hacer el diagnóstico lo más precoz posible, que sería la segunda pata después de poner en marcha todas estas acciones que tienen que ver con la promoción y con los estilos de vida saludable. En esta línea, la estrategia que se está trabajando para la atención a la diabetes en nuestra comunidad autónoma, que lleva trabajándose desde el 2018 con grupos multidisciplinares y con una alianza muy importante con las asociaciones de pacientes diabéticos, que para nosotros son fundamentales, bueno, pues va a ir arrojando luz, porque las estrategias hablan de esto. En primer lugar, son 5 líneas, y la primera es la promoción de estilos de vida saludables y el diagnóstico precoz. Y la segunda es cuando intervenimos nosotros desde el Servicio Canario de Salud para intentar que la asistencia a esos pacientes, una vez diagnosticados de diabetes, pues sea lo más coordinada, estructurada, ordenada y resolutiva posible en ese abordaje. Claro, pero ocurre también, señora Hernández, que todo está centrado en una alimentación sana, saludable, pero también en Canarias las cifras de pobreza son muy altas y mucha gente recurre a alimentos congelados, sobre todo por el encarecimiento de la cesta de la compra, ¿no? Efectivamente, por eso hablo del abordaje multidisciplinar, porque nuestros indicadores pues socioeconómicos pues nos hacen tener que esforzarnos el triple o el doble por intentar llegar a esos estándares de vida saludable, porque como usted dice, pues hablamos de que al final es un determinante fundamental de la salud el nivel socioeconómico y el nivel de educación, y sobre todo pues eso, pues las cifras de paro y toda esta situación socioeconómica son determinantes de la salud básicos. Por eso hablo tanto del tema de la conexión interdisciplinar, porque a veces sin querer pues destinamos todos los recursos a equipamiento, a estructuras sanitarias que son muy necesarias, y no seré yo que siempre sabemos que en sanidad todos los recursos siempre son necesarios, quien diga que no los necesitamos, pero que también es verdad que ese trabajo intersectorial, interdisciplinar con educación, como decía, con agricultura, con todo lo que tiene que ver con empleo, con todo lo que tiene que ver con que nuestra propia población tenga acceso también y una integración social y laboral adecuada, son fundamentales. Bueno, pues Elizabeth Hernández, muchísimas gracias por estar en Buenos Días Canarias. Bueno, si me permiten simplemente yo agradecerles también esta oportunidad y bueno, pues darle la posibilidad que me dan de darles las gracias a las asociaciones de pacientes primero que nada, también a nuestros profesionales por el enorme esfuerzo que están haciendo para que consigamos tener, bueno, pues no perdamos de vista que a pesar de la situación que tenemos de emergencia sanitaria y del COVID, el resto de las patologías son muy importantes y no queremos perder la luz y sobre todo esto, y también a la ciudadanía, pues todo este ejercicio de corresponsabilidad que tenemos que hacer ahora por la situación que estamos viviendo del COVID, pero a la larga que todas estas medidas que nos autoconciencien y nos corresponsabilicen de nuestro estado de salud, pues vengan para quedarse. Muchas gracias. Ahí queda ese mensaje. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Cerca del 9% de la población en Canarias tiene diabetes. Por eso, desde Radio Televisión Canaria queremos arrojar algo de luz sobre esta patología, apoyando a quienes conviven con ella e informando a quienes la desconocen por completo, visibilizando y desmitificando
todo lo posible acerca de su tratamiento y los posibles factores de riesgo. El 14 de noviembre, ponte en mis zapatos. Día Mundial de la Diabetes. Radio Televisión Canaria. Ponemos el corazón. Pues la diabetes también tiene otras consecuencias y una de ellas es la pérdida de visión. Para el diagnóstico y control se hacen retinografías. Esta mañana aquí en Buenos Días Canarias vamos a ver cómo se hace una retinografía. María Herrera está en el Centro de Salud de Añaza. María, buenos días. Buenos días, Patricia, buenos días, Canarias. Pues aquí tenemos un retinógrafo, que es el instrumento óptico que permite hacer esa fotografía de la retina o fondo de ojos, una prueba rápida, muy sencilla y que permite pues valorar esa agudeza visual de una persona con diabetes. En este momento hacemos una simulación, ya que para poder hacerla debería estar la luz apagada, y nos acompaña Beatriz Pedreira, que es residente de enfermería en este Centro de Salud de Añaza. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Como bien dices, el retinógrafo es un aparato que nos permite hacer una imagen de, el estado vascular de nuestra retina. Sabemos que una glucemia mal controlada, elevada y de forma crónica provoca lesiones en el endotelio vascular de los vasos sanguíneos, y uno de los órganos más afectados es el ojo. Una retinopatía mal controlada o detectada de forma tardía puede provocar lesiones irreversibles como una ceguera. De ahí la importancia que una prueba sencilla, económica, cercana para el paciente, que no implica ningún tipo de preparación previa ni cuidado posterior, realizada en su centro de salud, sea importante en este tipo de prevención secundaria en los pacientes diabéticos tipo 2 sobre todo. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, este tipo de controles suele hacerse a nivel hospitalario porque suele tener mayor incidencia en pacientes jóvenes. A nivel de atención primaria, trabajamos sobre todo con pacientes adultos, que son los más afectados por diabetes mellitus tipo 2. Y una vez diagnosticada a través de este instrumento, pues ¿cuál sería el tratamiento? Bien, nosotros realizamos una imagen que se vuelca directamente en la historia clínica del paciente. Esa imagen es valorada por el médico de atención primaria, no hace falta ni siquiera que el paciente esté aquí de forma presencial, y en función de los hallazgos toma una decisión terapéutica. Puede ser simplemente continuar con los controles periódicos porque la evolución es buena, o precisar de una derivación a una atención especializada y seguimientos pues más exhaustivos, otro tipo de técnicas que se realizan ya a nivel de atención especializada. ¿Y son muchas las personas con diabetes que tienen problemas de visión o no son tantas? Bueno, la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en concreto en Canarias está en torno a un 13,8%. No es una prevalencia muy superior a la media nacional, pero sí es verdad que las complicaciones sí duplican o triplican la media nacional. La retinopatía es una complicación muy habitual, sobre todo si hay un mal control. Por ejemplo, en este centro de salud de Añaza, cuando abren agenda, ¿cuántas personas vienen? Bien, aproximadamente podemos tardar 20-30 minutos en la realización de una prueba. Evidentemente ahora, con el momento COVID que vivimos, sí hace falta limpiar, airear un poco el espacio, lo que nos lleva un poco más de tiempo. En una jornada laboral se pueden hacer unas 12, más o menos, unas 12-14 retinografías. ¿Y en cada cuánto sería recomendable hacerla? Si estamos hablando de un paciente de diabetes mellitus tipo 2, que son los que asumimos nosotros principalmente, lo ideal es una cada año. Y en función de los hallazgos, ya digo, que sean patológicos o la evolución no sea buena, podría ser preciso realizarlas con mayor frecuencia. Muchas gracias por atendernos esta mañana y toda esa información pues tan necesaria para los pacientes con diabetes. Gracias a ustedes. Pues este instrumento, Patricia, muy importante para la prevención, como decía pues la enfermera, pues importante que se haga ese análisis una vez al año y tenerlo en cuenta para todas esas personas que tengan diabetes. Pues sí, María, hay que mantener a raya la enfermedad. Gracias, buenos días. Buenos días.